bienvenidos a un nuevo vídeo de Explorando Rincones. Hoy estamos en la montaña palentina, en el pueblo Vidrieros. Hoy vamos a dormir en Vidrieros y mañana vamos a hacer una ruta a ver si la conseguimos. Quedaros con nosotros, así descubriréis esta pequeña ruta con nosotros. Vidrieros está situado a 126 kilómetros de la capital palentina y está integrado dentro de Triollo. Atravesado por el río Carrión, desde allí las vistas sobre el pico Curavacas son magníficas. En el pueblo podemos ver un antiguo molino restaurado y mantenido. Lo encontraréis al lado del mesón El Molino. Merece visitar el pequeño pueblo. Nosotros dormimos aquí y preparamos todo para la mañana siguiente salir de ruta. Buenos días, son las 7 de la mañana, estamos desayunando. Y cuando acabemos, cogemos las mochilas y empezamos a subir al Curavacas. Para ascender al pico Curavacas de 2.520 metros, utilizamos como punto de partida Vidrieros, ubicado en el Parque Natural de la Montaña Palentina. De él salen diversas rutas posibles a realizar en la zona. La ruta al pico Curavacas es un poco dura en algunos tramos por el terreno que debemos recorrer, sin sombras y con zonas de piedras y trepadas que nos harán emplearnos intensamente, pero esto también es divertido y entretenido. Deberemos extremar la precaución en algún tramo, sobre todo según el estado de la montaña. Hola, buenos días, bienvenidos a el pico Curavacas, que es ese de allí. Vamos a intentar subir. Así que vamos. Y daros cuenta que hay un desvío. Entonces tenéis que ir por un lado. Y mi padre dice que se va por aquí. Ya está. Tras salir del pueblo, giramos a derechas. La primera parte de la ruta transcurre por el arroyo de Cabriles, con un bonito camino por la sombra del bosque. Al salir a la pradera del Cabriles, vemos en toda su magnitud el Curavacas. Esto lo ha dejado este bote, el señor este que nos ha estado contando la historia, que lo ha puesto él. Está subiendo, lleva 100 y pico veces subida a la montaña, 120. Va a subir 126 estos días, acaba. Se llama Luis, es el que puso esto. Tiene un reto personal. Pero eso, que tenía un reto concreto de un número de veces. O sea, Sí, igual, no ha tenido la desgracia de perder a sus dos hijos en la canal sur de esta montaña. ¿Nos perdió cómo? Fallecieron. Entonces está haciendo él eso. La canal sur está ahí enfrente. Hace ya bastante, ¿no? Sí, hace ya 10 años. Nos espera una dura subida. En pocos kilómetros se sube mucho desnivel. Haciendo la subida dura por el terreno roto que vamos a transitar, la pedrera, que también es bien conocida de subida y de bajada, y llegando a ser desesperante, pues da la sensación de que avanzas un paso y retrocedes dos. Chicos, ahora nos estamos quitando las mangas de las pierneras del pantalón para no tener mucho calor. Mirad qué sucia está. Nos ponemos fresquitas, la crema solar y las gorras. Madrugar y armarse de paciencia y convicción para superar este tramo es importante. Bueno, pues muy bien, hace un calor en el sol terrible,
Ya nos queda poco, está ahí el callejo, aquí estamos metidos. Pero yo estoy muy... Un terreno muy duro, ¿verdad? Muy empinado, muchas piedras. Tendrían que haber puesto la escalada al principio, y cuando ya estás cuando estás fresco, y así eso lo hacías bien y después subir al pico ya, como estamos haciendo ahora. Sí. Bueno, poco a poco, ¿no? ¿Cómo lo llevas, Saúl? Muy bien. Está siendo duro, ¿verdad? Sí, ya me veis. Ya me veis. Pero solo el final, porque antes iba... Sin esfuerzo no hay recompensa. Si hay esfuerzo hay recompensa, si no hay esfuerzo no hay recompensa. Ahí está la cumbre del Curavacas, ahí arriba. Sí, es ese pico el más alto de todos. Sí, hay que ir por aquí, todo este canal, aquí un paso de un collado y luego por la otra parte, la otra ladera, para llegar a la parte de arriba de la cumbre. Todavía nos queda, pero bueno, ya estamos más cerca que cuando hemos salido esta mañana del coche, ¿no? ¿Y que hay en la cumbre? Pues un parque de atracciones o algo así. Javi, ¿qué va a haber en una cumbre? No va a haber ahí un parque acuático para que te tires. Imagínate que cuando llegas a la cumbre todo esto se inunda. Te vas a tirar desde el pico. ¿A ti qué te gustaría que hubiese en la cumbre? Vistas guays. Eso fijo. Pues venga, vamos para arriba. Venga, vamos. Estamos ya cerca del pico Curavacas. Y más cerca todavía de una pequeña trepada que hay. Vamos a poner el casco ahora, ¿verdad? Sí, por si cae alguna piedra. Por si cae alguna piedra o algo. Hay mucha gente. Protegernos, ¿verdad? Superamos la pedrera y llegamos al Callejo Grande, una canal que nos llevará hasta la zona de estrechamiento, con una pequeña trepada y el cambio de vertiente para acometer el tramo final a la cumbre. En esta parte es conveniente protegerse de las piedras y extremar las precauciones, pues dada la verticalidad de la zona, las piedras pueden caer directamente sobre otros montañeros. Espera, mi mano, por favor. ¿Está molando la subida al Curavacas? Muchísimo. Vaya vistas. Tanto feliz que me voy a poner yo cuando llegue a la cumbre. Curavacas ahí arriba, hay que subir todavía un poquito. Mira la cornisa cantábrica, qué guapo. Y llegados aquí, cambiamos de cara en la montaña. Aquí debemos ir con cuidado, porque el terreno puede resultar inestable según la época y la pared es enorme. Eso sí, las vistas desde aquí ya empiezan a dejarnos atónitos. Esto es realmente precioso. Hola. Choca. Choca, oiga, un besito, reina. Choca, y besos, sí. Un beso, reina. Ya. ¡Cumbre! Chicos, ya estamos en el pico
¿En qué pico? En el pico del de Curavacas. Y también se llama el pico de las vacas. El significado de Curavacas. El significado de Curavacas es el pico de las Vegas. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo os ha dado la subida? ¿Es dura? Muy bien, pero muy dura. Muy dura, sí. Muy bien, pero muy dura, sí. Cansa. Sí. A mí lo que más me ha gustado ha sido el tramo ese que había que escalar. A mí también, eso ha sido muy guay. Vaya vistas que hay aquí, ¿eh? Sí, mirad chicos. Es el de allí, a ver si... Aquí es el espigüete. Ese de... Pondremos fotos o grabaremos ahí alguna imagen para luego decir cuál es cada uno. ¿Vale? Ay, papi, quiero decir una cosa. Dilo, te estoy grabando. Bueno chicos, yo no me lo creo, pero mirad lo que tenemos al lado. ¡Nieve! Hay nevero, sí. Y ahí abajo estaba el pozo. Bueno, sí, el pozo negro. Sí, que hay historia sobre el pozo negro, que está ahí abajo. Hay muchas, pero yo os voy a contar una. Un viejo carruaje, un viejo señor que llevaba carros, ayudante de la reina, un día, tras una nevada, se sorprendió. Iniciamos el descenso con cuidado, asegurando cada paso. Se desprendían piedras que podían golpear a más personas que subían o bajaban. Aprender a bajar por la pedrera fue otra magnífica experiencia que nos gustó mucho. Dominar esta técnica agiliza la bajada. Fue otra práctica más que disfrutamos mucho, aunque desgasta bastante. Cansado, pero que cuando echa a andar no anda, corre, ¿eh? Está bajando como un tiro. Hemos llegado a donde hemos estado, casi donde hemos estado esta mañana, casi donde hemos empezado a estar esta mañana. Es que no me puedo creer cómo yo he estado allí. Sí, ha estado, sí. ¿Qué tal la experiencia entonces? ¿Te ha gustado? Muy chulísima. Bueno chicos, ya hemos llegado a la furgoneta. Bueno, yo en esta ruta me ha parecido muy bonita. Todo muy bonito. El tramo que más me ha gustado era el bosque, que estaba así como te daba la sombrita. Estaba todo muy bonito porque las pajas están muy bonitas, naranjas. Y después, bueno, no ha habido ningún tramo que no me gustase. Bueno, un poco duro sí que ha sido lo de las piedras. También me ha gustado mucho lo de la trepada porque me divertía hacerla. Qué guay, ¿no? Sí, lo malo es que si te caía un pedrusco tendrías que llevar un casco para hacer esta ruta porque había zigzags, había muchas piedras que si te resbalabas un poco caían y si te ibas con más gente tenías que avisar. Por ejemplo, te resbalabas un poco y decías ¡una piedra! Así los demás sabían que había una piedra y tenían precaución de no caer.
Así que bueno, aquí este vídeo. Así que suscribiros, darle like y compartirlo con vuestros amigos. ¡Adiós! Ya tengo pensado lo que... vale. Venga, espera a ver que te enfoco, que te busco. ¿Vale? Bueno, es que hemos conocido a un montón de gente y cuando hemos bajado todos nos han dicho vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, ya no quedaba nada, así que no iban a decir ánimo. Bueno, felicidades. Que ha sido muy bonito ver a mucha gente que os ha visto cómo subíais y luego en la bajada también. Os han felicitado. Sí, nos han Ha sido muy bonito Eran muy majos. y conocer a gente y eso es muy bonito y compartir con ellos estos ratos, ¿verdad? Yo les he dicho adiós y buen día. Bueno, algunos, porque a otros se me olvidaba. Pues mandarles un saludo a toda esa gente que os habéis encontrado, ¿no? Pues sí, un abrazo muy fuerte, gracias por animarnos y nada, hasta otra. Adiós, esperamos veros más veces.